Querido hermano, Dios le bendiga, bienvenido a la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Un día frío, pero un día para adorar al Señor, amén. Antes de compartir la palabra del día de hoy, quiero compartir con ustedes un anuncio, hay una placa allí. Hemos visto que por causa del frío, y muchos llegan cansados de trabajar, por el invierno vamos a tener el estudio bíblico por Zoom. Vamos a mandar la invitación, allí está la identificación de la reunión y eso lo vamos a ir ya compartiendo cerca del día miércoles. Es para los que estaban haciéndolo, para los que lo estaban haciendo y por diferentes razones no pueden venir más, y también para que se sume alguien más, puede hacerlo, escuche, puede estar en su casa calentito al lado de la estufa con un café, así que aproveche que es una herramienta que tenemos. Lo queremos invitar para que se sumen, para que no bajen los brazos, porque siempre hay tiempo para aprender de la palabra del Señor. Amén. Está hecha la invitación, es para todos, ¿eh? No importa si usted hasta ahora no ha hecho el estudio bíblico, se puede sumar, no es difícil y va a ser de gran bendición. Bueno, saludamos, como dije, a los que vienen por primera vez, a los que hace tiempo no veíamos. No se preocupe que mi familia se fue porque tienen la presentación del bebé de Romina, hermana de mi esposa, en la iglesia del Remanente, y ya se van para allá, Daniel las va a llevar. Los adolescentes, algunos están medio dormidos y otros se quedaron, estuvieron de vigilia. Saludamos a los que están enfermos y también le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Wilder y Patricia, que compraron su casa nueva y están mudándose. El Señor es bueno, amén, y para siempre es su misericordia. Bueno, vaya conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 13. El Señor nos va a hablar hoy. Amén. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice así. Ya va a estar allí. Se está equivocando en la alarma de la camioneta. Es por eso. Ahí está. Dice así. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Lo leemos otra vez? Porque juicio sin misericordia, y acá usted sabrá qué tal misericordioso es personal. Sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si hay un sentimiento con el que el ser humano lucha, y yo muchas veces me he visto luchando contra este sentimiento, es contra la culpa y contra la vergüenza. Araceli, mamá ya se fue. Bien. El ser humano lucha contra eso. Cuando usted ve en el libro de Génesis, dice que Adán y Eva estaban en un lugar perfecto. Dios se paseaba con ellos en el huerto del Edén. Todo era perfecto. Dios le había dado una orden, ¿recuerdan? Pueden comer de todo lo que hay acá, menos de ese árbol. Porque el día que coman de ese árbol, de cierto moriréis. Así que al ser humano le basta que le digas que no a algo para ir a hacerlo. Así somos. Porque tenían todo el huerto, menos ese árbol, pero ¿a dónde fue Eva? Tentada por la serpiente antigua que es Satanás, a comer del árbol que no debía comer. Y le hizo comer a su esposo. Por ende, ellos descubrieron que estaban desnudos. Y sintieron culpa y sintieron vergüenza. ¿Y qué hicieron cuando escucharon la voz de Dios que se paseaba por el huerto como solía hacerlo? Corrieron a esconderse. Y se cubrieron con hojas de higuera, no de parra, de higuera, que son más grandes. Y se escondieron del Señor, porque sintieron culpa y sintieron vergüenza. Hasta el día de hoy, esa sigue siendo la actitud del ser humano. Cada vez que hace algo que le desagrada a Dios y que sabe que está mal, en vez de buscar la misericordia de Dios que triunfa sobre el juicio,
se esconde del Señor, porque muchas veces cree que el Señor, que Dios, es como los seres humanos. Y Dios no es como los seres humanos. Muchos de nosotros tuvimos una infancia no muy feliz, donde lo primero que nuestra mamá nos decía era: ahora cuando venga tu padre vas a ver, ¿no? Y le teníamos terror a nuestro padre, porque cuando venía nuestro padre veíamos realmente lo que era nuestro padre. Y ahí llegaba nuestro padre de trabajar y lo primero que se encontraba era con todas las... ¿Por qué hizo esto, eso? Y muchas veces nosotros cobrábamos. No fueron muy misericordiosos con muchos de nosotros. Pero Dios no es así. Y le acabamos de leer en Santiago capítulo 2, versículo 13, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren, Dios es más grande que nuestros errores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos cometen errores acá? ¿Alguna vez has pensado que no estás a la altura? Ya sea en el ministerio, en la vida, en la familia, en el matrimonio. Que no das la talla. Te pones a pensar, otra vez, queriéndome llevar bien, me llevo mal. Otra vez hice lo que dije que nunca más iba a hacer. Y es que el ser humano es imperfecto. Somos seres imperfectos. Guiados por un Dios perfecto, pero lleno de errores y lleno de malas decisiones. Y estamos decidiendo todo el tiempo. Hoy decidiste si venir o no venir a la iglesia. Hoy decidiste qué ponerte. Te probaste, este pantalón no me gusta porque me queda muy grande, muy chico, muy apretado, esta camisa no. Y decidiste. La vida está llena de decisiones. Desde que te levantás hasta que te acostás. Y déjame decirte que cada decisión que nosotros tomemos tendrá sus consecuencias. Decisiones buenas producirán consecuencias buenas. Y decisiones malas producirán consecuencias malas. No podemos escapar a eso. Muchas veces nos olvidamos que somos polvo y nos autoexigimos demasiado. Muchas veces no nos amamos. Y muchas veces nos importa más lo que la gente piensa y dice de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. Y muchas veces condicionamos nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de vestir. Por ejemplo, nos acomplejamos si alguien nos dice que estamos gorditos. Y aunque a veces lo tomamos de una forma jocosa o graciosa, eso influye en nuestro corazón. Cuando dice, qué viejo que estás. Y uno se empieza a mirar viejo. Y uno se empieza a mirar gordo. A tal punto llega la mente del ser humano que hay personas que no se ven gordas siendo flacas. Y se ven feas siendo bonitas. Y condicionan su vida porque alguien los marcó y alguien le dijo que eran lo que no son. Y somos hermosos todos nosotros. Porque somos especiales, porque somos únicos y porque nunca hubo, ni hay, ni va a haber otro como nosotros. Ni siquiera las huellas de nuestros pulgares son iguales a ninguna de los casi 8.000 millones de personas que hoy viven sobre el planeta y sobre los miles de millones que murieron y los que nacerán si Cristo no vino. Pero nosotros muchas veces nos vemos autoexigiéndonos porque queremos dar la talla. Queremos caerle bien a todos, queremos no equivocarnos nunca, queremos que nadie tenga nada que decir de nosotros y queremos que todos nos sigan sin cuestionamiento y que estén de acuerdo con nosotros en todo, y ni Jesús logró eso. Porque a Jesús también lo abandonaron, a Jesús también lo criticaron, a Jesús también lo juzgaron, pero Jesús tenía puesta la mirada en el Padre. Si nosotros tenemos puesta la mirada en Dios, no vamos a hacer caso de los que digan que somos, porque sabemos que en Dios somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Pero la culpa y la desnudez nos persiguen, aunque Dios ya nos haya perdonado.
Muchas veces nos estamos culpando por los errores que cometimos en el pasado. Y puede ser muy loable reconocer que nos hemos equivocado. Aquel que realmente reconoce que se ha equivocado está reconociendo que quiere cambiar. Ahora el problema no está en reconocer que nos hemos equivocado. El problema está en dejar que eso condicione nuestra vida a tal punto que vivamos sin vivir. Que vivamos cuestionando, y si hago esto, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y los años se van y se nos escapan como agua entre los dedos. Y luego cuando somos viejos, nos damos cuenta que nos dejamos un montón de cosas sin hacer por lo que podían pensar o decir los demás. ¿Me siguen hasta ahí? Como dije, la vida está llena de decisiones y no siempre vamos a decidir bien. Yo le he errado un montón de veces y le voy a seguir errando. Sin embargo, debemos saber que nuestras decisiones, como dijimos siempre, traen consecuencias. Muchas veces creemos estar en lo correcto, creemos estar diciendo lo correcto o haciendo lo correcto. Sin embargo, el resultado final arroja y deja por sentado que nos equivocamos en nuestras decisiones, a pesar de querer hacer el bien o creer que estábamos en lo correcto. Incluso a veces fallamos a causa de nuestras debilidades. Y es en ese momento que descubrimos que la gracia y la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Que nuestro Dios es mucho más grande que nuestros pecados. Que nuestro Dios es mucho más grande que nuestros errores. Que nuestro Dios nos ama con amor eterno y está dispuesto a darnos nuevas oportunidades. El amor de Cristo es más que nuestros errores. Él nos limpia, nos libera de la culpa y la autoconmiseración. Y aquí quiero detenerme un instante. ¿Qué es la autoconmiseración? Cuando nosotros mismos nos damos lástima. Y no debemos sentir lástima de nosotros mismos. Porque si somos cristianos, aunque nos duele y no nos guste, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que todo ayuda para bien a los que son llamados conforme a los propósitos de Dios. Y Dios aún usa nuestros errores y nuestras fallas para glorificarse y para que nos volvamos más y más a Él, porque su amor es suficiente. Miren, les voy a leer un texto que muchos no conocen quizás, que demuestra de forma gráfica las consecuencias de nuestras malas decisiones versus el amor y la misericordia de Dios para que su misericordia triunfe sobre el juicio que merecían nuestras malas decisiones. Por favor, vaya conmigo allí a Primera de Crónicas capítulo 21. Esta historia nos muestra dos cosas: las consecuencias de nuestras malas decisiones y la gracia redentora de Dios, del amor de Dios a través de Jesucristo. Dice así, lo vamos a leer cuando aparezca allí. Miren, es interesante. David, ya entrado en años, no se cocinaba en el primer hervor. El dulce cantor de Israel había pasado por diferentes etapas en su vida y en todas esas etapas había visto la fidelidad de Dios. Dice, pero Satanás se levantó, vamos a leer todo el capítulo. Satanás se levantó contra Israel e incitó, le habló a la oreja, incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo en Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Estaba enceguecido David. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada.
Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y miren qué interesante. Entonces dijo David a Dios, he pecado, ahora sí, le dice, ¿por qué no lo pensó antes? Así somos nosotros muchas veces. Cuando viene el de apretar nos dimos cuenta que teníamos que haberlo pensado antes. He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, versículo 12. Escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Y a ver qué escoge David. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Versículo 15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo, o Araúna. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda entre el cielo y la tierra, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Versículo 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra de Gad le había dicho el nombre de Jehová. Versículo 20. Y volviéndose Ornán, vio al ángel por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo te lo doy. Y la famosa frase de David. Entonces el rey David dijo, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Versículo siguiente dice, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Hasta ahí. No solo los jóvenes se equivocan, los grandes también se equivocan. David se equivocó, y se equivocó feo. Erró al blanco. David se equivocó. Está viejo. Se le ocurre influenciado a hacer un censo en Israel. ¿Por quién? Por el diablo. El diablo nunca te va a influenciar a lo bueno. El diablo siempre te va
incitar o tentar al mal. Que David quisiera hacer un censo era una expresión de orgullo y rebeldía. Y ahora vamos a ver por qué. David se olvidó que él solito, con 5 piedras del arroyo y una honda, derrotó a un gigante llamado Goliat de casi 3 metros. David se olvidó y puso su confianza en el número de los soldados y no en el Dios que con una simple honda le había dado la victoria. Porque no fue David, fue Dios a través de David el que había derrotado a Goliat. ¿Para qué rayos David quería saber cuántos soldados tenía si su reino y sus victorias no eran a causa de la cantidad de gente que tenía, sino por la gracia y la misericordia del Señor? ¿Para qué David quería hacer un censo si de Dios es la batalla y la batalla no se gana con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios? Ese censo que David promueve tiene como consecuencia un juicio. Una mala decisión de David trajo como consecuencia un juicio. Dios se enoja con David, envía un profeta y le dice: Dios te va a castigar. ¿Por qué? Por tu mala decisión. He aquí las consecuencias. Dios te ofrece 3 castigos, vos elegís. 3 años de hambruna, 3 meses a expensa de tus enemigos, o 3 días en mi mano con una plaga en Israel. Y de esa plaga me voy a encargar yo, dice el Señor. David no sabe qué hacer, medita y dice: es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de mis enemigos. Es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los seres humanos. Porque gracias a Dios, que Dios no es como nosotros. Gracias a Dios, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que es lento para la ira y grande en misericordia, y que cada mañana nos renueva sus misericordias. Un momento de lucidez de David. Dijo: prefiero caer en las manos de Dios, porque yo conozco a los seres humanos y los conozco bien, porque yo también soy un ser humano y sé que los seres humanos hoy te aman y mañana te detestan. Hoy están y mañana no están. Pero Dios y su fidelidad y su amor y su misericordia permanecen para siempre, a pesar de mis errores, a pesar de mi fracaso y a pesar de mis pecados. Yo sé que Dios es bueno. Y aunque ahora estoy asumiendo las consecuencias de mis malas decisiones, sé que Dios me va a dar una salida. Porque es cierto, decidí alocadamente, no pensé, me olvidé del Dios que me había dado victoria por todos lados con una ondita y unas piedras. Le erré, no sé en qué estaba pensando. ¿No te ha pasado que a veces, cómo me metí en este problema? ¿En qué estaba pensando yo cuando dije que sí? Aprendí a decir que no. Y te vas a ahorrar un montón de problemas. No digas: lo voy a pensar. Después te digo. Después veo. Cuando sabes que no te va a hacer bien. Pero a veces, y solo a veces, para no quedar mal con las personas, quedamos mal con nosotros mismos y con Dios. Aprendamos a decir que no sin sentir culpa. Y el ser humano, y sobre todo el cristiano, debe estar preparados para los no de Dios. Porque a veces nosotros decimos: Dios me va a decir que sí, ¿cómo me va a decir que no a esto? El pastor me va a decir que sí, ¿cómo me va a decir que no a esto? Me va a decir que sí, mi hermano, ¿cómo me va a decir no? Y nos topamos con un no, y ahí se nos desarma toda la estructura. Porque nosotros creamos en nuestra mente una situación que no sabíamos si iba a ser así.
Porque nuestra mente también trabaja y nuestra mente también nos hace ver cosas donde no las hay. Y nuestra mente también no ve cosas donde sí las hay. ¿Me sigue hasta ahí? Y esto se va a poner mejor. El Señor me habló en esta madrugada con esta palabra. Como resultado, porque elige caer en las manos de Dios, mueren 70.000 personas. Por supuesto, David está sumamente triste cuando de repente le llega la noticia de que el ángel de la muerte, sacando su espada para destruir a Jerusalén, súbitamente se detiene entre el cielo y la tierra esperando. Hay una imagen allí que le pasé a Federico. Y la tierra esperando. Mire, David, el ángel de la muerte, se detuvo entre el cielo y la tierra y está esperando. ¿Esperando qué? Me encanta esa imagen. ¿Esperando qué? Bueno, aunque David había decidido mal y las consecuencias fueran terribles, puesto que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. David escogió lo que creyó que sería más suave y menos doloroso, pero cuando se dio cuenta, escuche esto por favor, cuando se dio cuenta que por sus malas decisiones la nación estaba pagando el precio, sintió mucha angustia y dolor. Fue doloroso porque él comprendió que sus malas decisiones no solo lo afectaban a él, sino a todo su entorno. Siempre lo digo, cuando era soltero y decidía mal, las consecuencias venían sobre mí. Bancátela, Leo, decidiste mal. Cuando me casé con Lorena y decidíamos mal, las consecuencias venían sobre mí y sobre Lorena. Pero cuando fuimos papás de 3 hermosos niños, Milena, Araceli y Samuel, las decisiones que yo tomara mal como hombre de la casa o como matrimonio tomáramos mal con mi esposa, esas decisiones salpicarían a nuestros hijos. Somos conscientes a veces de que nuestras malas decisiones están salpicando a otros. Yo nunca voy a entender cuando los papás sacan a los hijos de las iglesias. Porque para todo aquel que sea medianamente cristiano, como tal mundo, debería desear que sus hijos se criaran en un ambiente cristiano. ¿Dónde van a estar mejor que aprendiendo del amor y la misericordia de Cristo con jóvenes, niños o gente cristiana? ¿Dónde? El mundo está cada vez peor. El mundo está en decadencia. Y a veces decidimos mal porque somos egoístas. Porque decidimos pensando en nosotros. Porque decidimos lo que a nosotros nos parece. Y aunque nos avisan, y aunque nos dicen, ojo, hacemos caso omiso, porque nosotros sabemos todo y a nosotros nadie nos va a enseñar nada, porque la tenemos clara. Y lo peor que nos pueden decir cuando vienen las consecuencias es, yo te dije, decía la canción, yo te avisé y vos no me escuchaste. ¿Cuántas malas decisiones tomamos en nuestra vida por pensar alocadamente y por dejarnos llevar por nuestras propias emociones y por lo que a nosotros nos parece que está bien, sin medir las consecuencias? Y lo repito, todas nuestras decisiones traerán consecuencias. Ahora bien,
David se dio cuenta que estaban pagando el precio otros y paró la oreja. Porque qué cosa espantosa es que por nuestras malas decisiones paguen el pato los inocentes. Si Dios te dio un auto, no andes a 140. Porque hay inocentes que pueden ir caminando por la calle y pueden, solo como ejemplo, pueden pagar el precio de la mala decisión que tomaste de andar en 140 en un lugar que era para 60. Pero a nosotros nos parece que nunca nos va a pasar nada. Porque el auto tiene buenos frenos, porque manejamos bien. Pero a veces la vida nos trae sorpresas. Y las cosas ocurren, aunque no las esperábamos y no las quisiéramos. Voy a seguir un poco más. Fue doloroso porque él comprendió que sus malas decisiones no solo le afectaban a él, dijimos. En ese momento en que David se cuestiona por haber decidido mal en cuanto al censo, es que el ángel se detiene en un campo, como en la imagen. Este campo era un sembradío de trigo en el corazón mismo de Jerusalén, de Ornán. Si usted lee en 2 de Samuel 24, que es el pasaje paralelo, dice que se llamaba Araúna. Cuando el ángel se detiene justo en ese campo y le llega la noticia a David de que el ángel está allí con su espada desenvainada entre el cielo y la tierra, David corre a hablar con el ángel. Y aquí hay sabiduría que el Espíritu Santo tiene que dilucidar en nuestros corazones, en nuestro espíritu y en nuestros oídos. Corre a hablar con el ángel. El escenario es impresionante. El dueño del campo ve al ángel y se llena de miedo, y sus 4 hijos también lo ven, corren a los montes a esconderse. Todo Jerusalén lo ve. Los líderes llenos de temor se ponen ceniza encima y se tiran al suelo en señal de arrepentimiento. E incluso David hace lo mismo. Y ahí empieza a cambiar la cosa. Ahí empieza a enderezarse la cuestión. Cuando David asume su responsabilidad y cuando David asume que lo que está pasando no está pasando porque Dios es malo, está pasando porque él tomó una mala decisión. Y cuando hay arrepentimiento hay remisión de pecados. Cuando hay arrepentimiento, la espada no desciende y cesa la mortandad. Así que David entiende que lo que está pasando es culpa de él. David entiende. ¿Vos entendés? Miren, hoy ya más grande y con más años de pastor entiendo que debo ser más misericordioso. Más misericordioso para con los demás e incluso conmigo mismo, porque todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Todos muchas veces decidimos mal y a todos se nos hace muy difícil reconocer nuestros errores. Miren, para serles sincero, muchas veces si Dios no detiene la espada no quedaría nada de nosotros. Porque es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos da la facultad de arrepentirnos de nuestros pecados y nuestras malas decisiones. Y allí, cuando nos humillamos, Dios nos perdona, nos levanta, nos limpia y nos restaura. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia de Dios detuvo al ángel para darle la oportunidad a David de arrepentirse. Pues su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios se complace en perdonarnos. No tenemos que escondernos detrás de un árbol con culpa
y desnudez y vergüenza, porque Él no quiso que el ser humano viviera la eternidad cubierto con hojas de higuera, sino que le hizo vestidos de pieles para que ellos se cubrieran, dando a entender que un día iba a cubrir la desnudez de su pueblo, que ha tomado malas decisiones. Voy a tomarme unos 5 minutos más para resumir lo que quiero decirle, así que espero que esto cale en sus corazones. Ese ángel se detuvo allí, porque Dios ve más allá de nuestras realidades. Dios ve más allá de nuestras realidades. Hoy podés estar en lo más bajo, en el polvo del polvo, pero Dios está viendo más allá de tu realidad. Él está viendo una oportunidad de mostrar su gracia y su misericordia y de demostrarle al mundo que lo vil y menospreciado vino a buscar Él para avergonzar a los sabios, a los poderosos y a los entendidos. ¿Cuántos dicen amén? Él ve más allá. Sus propósitos son más grandes que nuestros errores. Y su amor cubre multitud de pecados. Si hoy estás acá y tenés vergüenza y estás ocultándote de tu pasado y tu pasado te persigue, mira la cruz de Cristo, porque mayor es su sacrificio y mayor es su sangre que nos perdona y limpia de todos nuestros pecados. No dejes que el diablo te humille. Y si tu conciencia te acusa, mayor que tu conciencia es Jesucristo, nuestro abogado para el Señor. No importa lo que hayamos hecho. No importa cuánto nos hayamos equivocado. Ese es el Evangelio de Jesucristo, buenas noticias. Él está pronto para levantarnos, para perdonarnos, para limpiarnos como al hijo pródigo que vino hediendo a chancho. Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Y él dijo, ¿qué jornalero ni nada? Vos sos mi hijo. Pónganle un vestido nuevo, sandalias nuevas, pónganle un anillo y vamos a hacer fiesta porque volvió mi hijo. El hijo no se veía como el padre lo veía. Pero el amor del Padre hizo que el Hijo se sintiera tan amado y tan querido y tan esperado que dijo, vamos para la fiesta, papá me perdonó. A veces Dios te dice que te perdona. Venís a una reunión como esta y Dios te está diciendo, mi gracia es más fuerte que tus errores, que tu pecado. No importa qué tan bajo hayas caído, no importa lo que hayas hecho. Vení a Cristo y yo te limpio, te sano, te restauro, te levanto. Y nosotros decimos, no. Dios no me va a perdonar. No hay nada que Dios no pueda perdonar. No hay nada que Dios no pueda limpiar. No hay nada que Dios no pueda restaurar. Y cada uno de los que estamos aquí somos testigos visibles y vivientes de la gracia de Dios que a muchos nos sacó de la droga, del alcohol, de la macumba, de la umbanda, del robo, de los vicios. Y nos restauró. Y nos limpió. Y nos sacó de las tinieblas a la luz. Y ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahora somos hijos de Dios. Y podemos caminar con la cabeza en alto y capaz que dice, mirá, ahí va el brujo. No, él es brujo porque ahora sirvo a Cristo. Mirá, ahí va el drogadicto. No, él es drogadicto porque él me limpió. Ahí va el homosexual, la prostituta. No, él es homosexual porque Dios me sanó. Y es increíble. Teniendo la misericordia, el amor y el favor de Dios, nosotros mismos nos autocondenemos. Nosotros mismos no nos perdonemos. Y si no nos perdonamos y nos autocondenamos, entonces no vamos a poder disfrutar de la libertad que hay en Cristo. Porque al que más se le perdona, más ama. La que derramó el frasco de alabastro sobre los pies de Jesús no fue un apóstol. A los apóstoles se enojaron porque valía 300 denarios. Fue una mujer pecadora que él había sacado y había perdonado y había limpiado y había restaurado. Y ella dijo, vale la pena derramar este perfume delante de él. Porque yo sé de dónde él me sacó.
Yo sé todo lo que Él me perdonó. Yo sé todo lo que Él me limpió. Antes servía al diablo, ahora le sirvo a Cristo. Antes estaba atado a vicios, a cadenas. Iba a lugares donde se adoraba al diablo, pero ahora voy a la casa del Señor. El amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Te sientes amado por Dios? ¿O has dejado que tus errores y tus pecados y tus fracasos dominen tu mente y tu corazón y no te dejen disfrutar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor? Así que a David no le queda otra que asumir su error. David dijo, si ese ángel está esperando y no cumplió, todavía, miren, tiene la espada en la mano, es porque Dios está esperando algo. ¿Y qué estaba esperando Dios? Que David se arrepintiera. Porque cuando David se arrepintió, vino la sanidad, vino el perdón, vino la paz a la nación, vino la restitución. Si nosotros nos arrepentimos, va a ser glorioso lo que Dios va a hacer con nosotros, con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro ministerio. Dios es bueno, ¿me sigue hasta ahí? Así que él entendió que Dios es un Dios bueno. El ángel se había detenido ahí por algo. Él entendió que ese ángel no se había detenido por casualidad, que los propósitos de Dios eran más grandes que sus errores y su amor cubría multitud de pecados. Y como dijimos, Dios vio en ese campo algo que David no podía ver. En ese campo, años atrás, en ese mismo lugar, Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a Isaac. En ese lugar. Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a Isaac. En ese mismo terreno, David construye el templo de Jerusalén. A propósito, David eligió caer en las manos de Dios porque sabía de su amor y su misericordia. David no quiso caer en las manos de los hombres porque los hombres somos malvados y no perdonamos los errores de los demás ni los olvidamos. Lo voy a decir otra vez. David eligió caer en las manos de Dios porque los hombres somos malvados y no perdonamos los pecados y los errores de los demás, ni nos olvidamos. Pero Dios sabe perdonar, Dios sabe restaurar y sabe levantar a los seres humanos como los propios seres humanos no sabemos. La gente no te perdonará por tus errores y los tendrá presentes siempre, pero Dios elige perdonarte y no acordarse nunca, 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 nunca más de tus pecados. Corre a los brazos del Señor y no hagas caso de lo que las personas te digan. Así que David le dice, vendeme el terreno, voy a levantar un altar a Dios acá. Y el hombre le dice, es tuyo, todo, la leña, los bueyes, el campo, todo es tuyo, vos sos el rey. Y David le dice la famosa frase, no le daré a Dios sacrificio que no me cueste nada, y se lo termina comprando por 50 monedas de plata o 600 ciclos de oro según el pasaje que usted lee. Así que, escuche, vendeme el campo, que lo más difícil ya lo hizo el Espíritu Santo. Me abrió los ojos, asumí mi error y yo no veo un ángel que me amenaza. Veo un ángel que detiene el juicio y me otorga gracia y misericordia para el oportuno socorro. Si hoy estás acá, es porque Dios tiene gracia y misericordia para vos. No tiene una espada en la mano para condenarte porque te equivocaste o porque le erraste al blanco. Mira hoy hacia el cielo, olvídate de tus errores, porque Dios no envió su ángel para destruirte, sino para que te vuelvas de todo corazón a Él y gustes
de la gracia y del perdón inagotable que solamente Él puede dar. Si te vuelves a Dios, Él te levantará y expondrá su justicia sobre ti, y la gloria postrera de tu vida va a ser mayor que la primera. Hoy tu futuro no lo marcan los errores del pasado. No eres un fracasado, una fracasada. Levanta un altar a Dios porque Él quiere sanarte, liberarte y restaurarte. Volverse a Dios es personal y es admitir que nos equivocamos mucho los cristianos. Hoy te tengo una noticia. En ese lugar, en ese campo, miles de años después, hubo uno que detuvo el juicio, porque la paga del pecado es la muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hubo uno en ese lugar, en ese mismo lugar, que paró la plaga de la mortandad. Humillarse no es fácil. Pedir perdón no es fácil. Relaciones se terminan por no saber pedir perdón. El orgullo divide personas, divide familias, divide amigos, divide matrimonio, lo divide todo. No es fácil pedir perdón. No es fácil reconocer nuestros pecados. La carne no quiere, pero el espíritu está dispuesto. David construyó allí un altar y cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio y se detuvo por completo la mortandad. ¿Por qué? Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En aquel terreno que David compró, en ese lugar, es el monte Moriah, en donde miles de años después, escuche, Dios detuvo la mortandad sobre la humanidad, enviando a su Hijo a ser sacrificado como ofrenda fragante por nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna. Próxima placa, Férico. En ese mismo lugar, en el mismito lugar, donde el ángel estaba con la espada levantada para destruir Jerusalén, miles de años después se levantó una cruz donde el Hijo del Dios viviente, Jesucristo nuestro Señor, vino a ser crucificado para detener la mortandad que había sido dada al caer nuestros primeros padres, Adán y Eva en el Edén, y vencer en una cruz a la muerte y darnos vida y vida en abundancia. Así será bueno el Señor. En el mismo lugar, en el lugar del juicio, Dios trajo misericordia, porque la misericordia del Señor siempre, siempre, siempre triunfa sobre el juicio. Voy a cerrar. Años después, la gracia se dejó ver en la persona de Jesucristo por vos y por mí. Por eso, si has tomado malas decisiones, en la cruz hay redención de pecados. Tu historia puede cambiar hoy. Hoy no estás acá por casualidad. El Señor te trajo porque quería que escucharas su palabra, porque quería que supieras que su misericordia triunfa sobre el juicio y que Él te perdona, borra tus pecados, y si te pones a cuenta con Él, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser más blancos que la lana o más blancos que la nieve. Si has tomado malas decisiones, en la cruz hay redención. Existe un lugar donde Dios perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, levanta al que ha caído y sana al que está herido. Ese lugar es la cruz de Cristo. Ese era el lugar donde el ángel tenía la espada levantada y se convirtió en un lugar de perdón y misericordia. La cruz de Cristo es un lugar de perdón para ti hoy. Corre a Cristo, Él quiere restaurarte. Acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. No es un lugar de juicio la cruz. La cruz es un lugar de salvación. Es un lugar de victoria y restauración. No es un lugar de debilidad, es un lugar de fortaleza. Los débiles son los que no saben pedir perdón. Los fuertes son los que saben humillarse, asumir sus errores,
reconocer sus malas decisiones y aceptar que en Cristo todo pecado es perdonado y todo puede volver a cambiar. Cierro, ahora sí. No es un lugar de debilidad, conságrate hoy a Dios, Él quiere hacer nueva todas las cosas. ¿A cuántos les gustaría tener una vida nueva? Esa gente dice, yo quisiera levantarme, irme bien lejos, donde nadie me conozca y nadie sepa nada de mí y empezar una vida nueva. No te tenés que ir lejos, no importa si te conocen o no te conocen, aceptá a Cristo en tu corazón y todas las cosas van a ser hechas nuevas y las cosas viejas van a pasar y tus pecados van a ser perdonados y vas a poder caminar con la frente en alto porque la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y su misericordia triunfa sobre el juicio y su amor es más grande que nuestros errores. No huyas de tu pasado, afrontalo en Cristo. Arrepiéntete de tus malas decisiones, sí, como yo me tengo que arrepentir de las mías. Él quiere cubrir tu desnudez y llenarte de gozo y de alegría. ¿Te equivocaste? ¿Decidiste mal? ¿Tomaste una decisión que afectó a otros? Ya no te culpes. No puedes volver atrás. Pero puedes cambiar tu presente y cambiar tu futuro. Porque yo siempre me traje a memoria cómo hacen esos asesinos que matan y van a la cárcel y le presentan a Cristo y aceptan a Cristo. Y aún con cadenas perpetuas sobre sus vidas o penas de muerte, ellos levantan las manos, cantan alabanza y son más libres que muchos que están afuera sin estar en la cárcel. ¿Cómo hacen? Aceptan el perdón y la misericordia de Dios. Ya no te culpes, porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Yo creo que Dios nos ha hablado hoy. Y creo que si hoy estás aquí, por algo es. Y que la palabra que Dios puso en mi corazón y por la cual esta madrugada estuve orando, no va a caer en saco roto. Quizás vos luchaste por años queriendo escapar de tu pasado. Si yo hubiera frenado la camioneta cuando nos dimos 3 vueltas y media, quizás Guzmán estuviera vivo. O mi esposa no hubiera perdido 2 dedos. Y muchos me dijeron, pero ¿cómo hiciste al otro día? Te vimos en un auto prestado manejando hasta el sanatorio. ¿Y qué iba a hacer? Si tenía a mi hija de 12 años internada en la médica uruguaya y a mi esposa estaba siendo a punto de operar. ¿Qué iba a hacer? No, nunca más toco un auto. Tenía que vencer mis temores. Y tenía que encender un auto nuevamente e ir, porque mi esposa y mis hijas eran más importantes que si yo me animaba o no me animaba a tomar un auto otra vez. Hoy, vos tenés que vencer tus temores. Vos tenés que perdonar. Vos tenés que perdonarte y vos tenés que aceptar el perdón de Dios. Y tenés que entender que el amor de Dios no es como el amor de los hombres, que el amor de Dios es enormemente grande, que no hay nada que Él no pueda perdonar. Así que dejate de estar anclado en tu pasado, cortá la cadena que te ancla al pasado y comenzá a vivir a libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Yo no concibo que con años en la iglesia haya gente que no pueda perdonar. No concibo que con años en la iglesia haya gente llena de rencor. No concibo. Y la vida a veces es dura y nos hacen cosas duras, pero yo me tuve que parar en un hospital frente al que abusó de mí y decirle que lo perdonaba y presentarle el evangelio, y él lo aceptó, y aunque murió, está en el cielo, porque el amor de Dios no es como el amor nuestro. ¿Se merecía él el cielo? Bueno, no vamos a entrar en esas discusiones, pero esto no es por merecimiento, es por gracia y misericordia. ¿O acaso nosotros somos mejores que ellos? Porque a decir verdad, lo único que nos sostiene de hacer cosas horribles
es que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque en el momento en que Él quitara su presencia de nuestra vida, nosotros podemos ser semejantes a muchos que hoy miramos de costado y creemos que no tienen solución. Ponete de pie, si hoy estás acá, el Señor te habló. Esto es personal, ¿eh? Esto es personal. Esto es personal. Esto es personal. Habla con Dios unos instantes, ya nos vamos a ir. Señor, tomé malas decisiones. Decidí mal. Habla con Él. Capaz que acá hay gente que hace 20, 30 años que decidió mal. Y todavía sigue acarreando y transportando como una mochila la culpa. Y la culpa no te deja dormir. La vergüenza no te deja dormir. Y aunque no decís nada y sonreís y vivís, y todos piensan que estás bien, porque el que está más mal a veces es el que más parece que está bien. Eso le pasó a aquel que hacía de Patch Adam, Robin Williams. Hacía reír a todos. Se vestía de payaso, iba a los hospitales a ver a los niños con cáncer. Y llegó un momento que en la soledad de su casa, en su habitación, no pudo más con su fracaso y con su culpa y terminó quitándose la vida. La solución no es quitarte la vida. La solución es aceptar el amor, la misericordia y el perdón de Dios que te restaura, te libera. Te libera, te saca la mochila de encima y te dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Dios quiere darte descanso. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que dejes tu pasado. Dios quiere que digas: sí, yo antes era esto, pero pasó Jesús por mi vida y ahora entendí que Él no me condena, que Él no me acusa, que Él no me juzga. Y aunque la gente me condene, me juzgue y me acuse, a mí ya no me importa, porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. He sido perdonado. Él me ha salvado. Él me ha sanado, Él me ha libertado, rompió las cadenas que me ataban, pudrió los yugos que me oprimían. La culpa ya no tiene derecho a estar en mi corazón, la vergüenza ya no tiene derecho a estar en mi corazón, porque aunque es verdad que tomé malas decisiones y que me equivoqué, también es cierto que Él tomó mis pecados y lo echó en lo profundo del mar y no se acuerda nunca más. Por eso yo te invito en esta mañana a que recibas. Levanta una mano al cielo así conmigo, mira. Y repetí conmigo: recibo tu perdón, recibo tu gracia, recibo tu misericordia. Yo creo que tú me perdonas, que no voy a volver a ser lo que fui, que a partir de hoy seré una nueva persona, porque tu espíritu mora en mi corazón. Y si estás allí y nunca hiciste la oración de fe, nunca invitaste a Jesús a entrar en tu corazón, allí donde estás, decirle: Jesús, entra en mi vida, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Sé que puedes cambiar mi pasado. Sé que no hay nada que tú no puedas perdonar. Sé que puedes liberarme del fracaso y los errores y hacer que todo ayude para bien. Me arrepiento de mis malas decisiones. Límpiame con tu preciosa sangre. Mora en mi corazón. E escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si hiciste esta oración,
te tengo una noticia. Él te ha perdonado, te ha limpiado, te ha restaurado. Él dice que eres nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. No te ates más a tu pasado. La gente te llamará por tu pasado, pero Dios te llama por tu nombre. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Es bueno ver gente nueva en la iglesia. Un día nosotros fuimos nuevos también. Y no entendíamos nada, pero la palabra fue tan firme que comprendimos que hagamos lo que hagamos y hubiésemos hecho lo que hubiésemos hecho, tu amor era suficiente para cambiar nuestra historia. Como cambiaste nuestra historia, cambia la historia de mis hermanos que hoy están por primera vez. Restáurales, levántalos, perdónalos, sánalos. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hay vida en abundancia en Cristo Jesús. Hay vida nueva, hay perdón, hay libertad en Él. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si alguien quiere que oremos por él, si alguien necesita oración antes de despedirnos, simplemente lo pide. Vamos a orar. Yo quiero que te vayas por esa puerta sin esa mochila que te ha agobiado por años, sin esas cadenas que te han oprimido. Yo quiero que salgas bendecido y que aceptes que Dios te ama y que todos tus pecados han sido perdonados. Bendito sea el Señor. Extienda su mano hasta aquí, iglesia.